Mi cuñada me odia en silencio y quiso excluirme incluso durante mi embarazo, mientras que me despreciaba, pero le puse un límite que no esperaba. Nunca pensé que alguien pudiera odiarme sin levantar la voz, sin insultarme directamente, sin decir mi nombre, pero aún así lograr que cada reunión familiar se sintiera como caminar sobre vidrio roto, porque eso es exactamente lo que empezó a pasar con Lara, la hermana de mi esposo, y lo supe desde el momento en que su sonrisa dejó de alcanzarle a los ojos. Mi nombre es Ope. Llevo muchos años con mi esposo, a quien llamaré Marcos. Hemos construido una vida juntos con paciencia y esfuerzo, y después de una pérdida que me rompió por dentro, finalmente estaba embarazada otra vez, intentando no vivir con miedo, intentando disfrutar cada pequeño avance, cada latido, cada imagen borrosa de una ecografía. Pero todo eso empezó a enturbiarse cuando noté que Lara ya no celebraba nada de lo que tenía que ver conmigo. Al principio pensé que era mi imaginación, que el embarazo me tenía sensible, pero había detalles imposibles de ignorar, silencios que gritaban más que cualquier discusión. Lara siempre había sido intensa, posesiva con su hermano, una de esas personas que necesitan ser el centro emocional de la familia. Y aunque años atrás habíamos tenido conflictos fuertes, con el tiempo aprendí a convivir con ella, a mantener la cordialidad. Incluso hubo etapas donde compartimos cafés, conversaciones largas, momentos sinceros, sobre todo cuando atravesé la pérdida anterior y ella parecía genuinamente presente. Por eso el cambio fue tan desconcertante. Todo empezó a sentirse raro cuando anunciamos el embarazo. Algunos bromeaban con que Lara tendría otro hijo por celos. Yo me reí por compromiso, pero una parte de mí se quedó incómoda con esa idea. Después vino la ecografía importante, esa que esperas con el corazón en la garganta. Y cuando Marcos y yo salimos del consultorio, emocionados, decidimos compartir una foto en el grupo familiar. Algo sencillo, una imagen de él sosteniendo las ecografías, una frase feliz, nada más. La respuesta de Lara llegó casi de inmediato, pero no fue una felicitación. Fue una foto de su padre cargando a su hijo con un comentario que decía algo como: «Aquí está el papá original de la familia», y sentí ese pinchazo frío en el estómago, esa sensación de ser desplazada sin que nadie lo dijera en voz alta. Intenté ignorarlo, seguí compartiendo otra imagen, y otra vez, casi de forma automática, Lara respondió con una foto de su hijo, como si cada cosa que yo mostrara necesitara ser opacada. Nadie dijo nada, nadie la frenó, y eso dolió más de lo que esperaba. Esa noche no pude dormir, sentía que algo se estaba gestando, no solo dentro de mí, sino alrededor, una tensión invisible. Contra mi mejor juicio, decidí escribirle en privado, no con insultos, no con acusaciones, sino con una petición clara, casi suplicante, algo como: «Si no puedes alegrarte por mí, al menos déjame vivir este momento, porque necesito paz». Lo que vino después fue una avalancha emocional que no me incluyó. Lara lloró, pero no conmigo. Escribió a Marcos, escribió a su padre, armó un drama donde yo era la villana silenciosa, la que la atacaba, la que la hacía sentir intimidada, y mientras tanto no me respondió ni una sola palabra. Marcos volvió de un almuerzo con ella confundido, agotado, trayendo una vela que según ella era su disculpa, una disculpa que no me dijo a mí, una disculpa que no explicó nada, una disculpa que parecía más una forma de cerrar el tema sin enfrentarlo. Yo miré esa vela sobre la mesa y sentí una mezcla de rabia y tristeza, porque no era un objeto lo que necesitaba, era una conversación, un límite, un reconocimiento. Intenté pedirle un café, un encuentro tranquilo, algo adulto, pero no respondió, y en su lugar su padre le preguntó a Marcos por qué quería hablar con ella, diciendo que estaba nerviosa, como si yo fuera una amenaza. Ahí entendí que la historia ya estaba siendo contada sin mí, y que mi papel había sido decidido. Esa fue la primera vez que pensé, con miedo, que esto no iba a mejorar solo con paciencia. Desde ese momento, cada encuentro familiar se volvió una prueba de resistencia emocional, una sucesión de pequeñas escenas que por separado parecían insignificantes, pero juntas formaban una carga constante que me iba desgastando. Entraba a una habitación y Lara no me miraba. Saludaba a todos menos a mí. Se sentaba lejos, hablaba en voz baja con otros, girando el cuerpo para dejarme fuera del círculo, y yo intentaba convencerme de que no era personal, de que estaba exagerando. Pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi razón. El estómago tenso, los hombros rígidos, el humor por el suelo. En una comida familiar, alguien sugirió una foto,
y Lara se acomodó estratégicamente para quedar al lado de Marcos, sosteniendo a su hijo, como si la escena necesitara borrar mi existencia. Y cuando revisé la imagen después, ahí estaba yo, cortada, fuera de cuadro, como si nunca hubiera estado ahí. Nadie dijo nada. El baby shower fue otro golpe silencioso. Abrió su tarjeta frente a todos, leyó un mensaje largo y emotivo dirigido a mi esposo y al bebé, sin mencionar mi nombre ni una sola vez, y la gente aplaudió, sonrió, mientras yo sentía que me tragaba la tierra. Marcos lo notó, me apretó la mano bajo la mesa, y esa noche discutimos, no porque no me apoyara, sino porque él creía que ignorarla era la única salida, que así era ella, que enfrentarlo solo la hacía peor. Yo le dije que ignorar no era lo mismo que poner límites, que yo no podía seguir fingiendo que no pasaba nada mientras mi paz mental se desmoronaba. Cada visita a casa de su padre se convirtió en una cuenta regresiva. Sabía que vendrían los comentarios ambiguos, las miradas, la exclusión, y empezaba a sentir ansiedad días antes, algo que nunca me había pasado. Hablé con Marcos sobre el parto. Le dije que no quería a Lara en el hospital justo después de dar a luz, que necesitaba un espacio seguro, y él estuvo de acuerdo, pero ambos sabíamos que eso sería otro detonante, otro capítulo del mismo conflicto. Su padre empezó a presionar, a preguntar, a sugerir que exagerábamos, que Lara era sensible, que había que entenderla, y ahí fue cuando algo hizo clic en mí. Entendí que el problema no era solo ella, sino el sistema que la protegía, que justificaba su comportamiento y me pedía a mí que fuera más grande, más paciente, más comprensiva, incluso estando vulnerable. Empecé a preguntarme por qué siempre era yo la que tenía que ceder, por qué mi incomodidad era menos importante que su drama. Una tarde, después de una visita especialmente tensa, llegué a casa y me encerré en el baño a llorar en silencio, con las manos apoyadas en el vientre, pidiéndole a mi bebé que no sintiera todo ese estrés, prometiéndole que iba a aprender a defendernos. No quería una guerra familiar, no quería cortar lazos, solo quería que Lara dejara de ocupar tanto espacio en mi cabeza. Pero cuanto más intentaba ignorarla, más presente estaba. Empecé a poner límites pequeños, a no buscar su aprobación, a sentarme donde me sintiera cómoda, a hablar aunque ella no me mirara, y eso pareció molestarla más, porque ya no tenía el control total de la narrativa. Marcos empezó a ver con más claridad los patrones, las repeticiones, las excusas, y aunque seguía doliéndole aceptar que su hermana actuaba así, dejó de pedirme que lo dejara pasar. La tensión llegó a un punto en el que entendí que no podía cambiarla, pero sí podía cambiar cómo me afectaba, y ese fue el comienzo de algo distinto, algo que no sabía cómo terminaría, pero que ya no estaba dispuesta a seguir evitando. El verdadero cambio no llegó con una confrontación épica ni con una escena dramática donde todo se dijera a la cara. Llegó de una forma mucho más silenciosa y profunda, como suelen llegar las decisiones que realmente te transforman. Fue el día en que entendí que llevaba demasiado tiempo reaccionando a Lara, ajustando mi comportamiento en función de su humor, su presencia, sus silencios, y que sin darme cuenta le había entregado un poder que nunca debió tener. No fue rabia lo que me despertó. Fue cansancio, un cansancio profundo de justificarme, de anticipar conflictos, de prepararme mentalmente para cada reunión familiar como si fuera un campo minado. Empecé a priorizarme sin anunciarlo, sin discursos, sin pedir permiso. Dejé de explicar cada límite como si fuera una acusada en un juicio. Si no quería ir a una reunión, no iba. Si iba, me sentaba donde me sentía cómoda. Si hablaba y no me miraban, seguía hablando igual. Y ese simple cambio, esa negativa a encogerme, empezó a alterar una dinámica que llevaba años funcionando a costa mía. Noté incomodidad, miradas cruzadas, silencios más densos, pero también noté algo nuevo. Yo ya no me iba a casa destrozada. Cuando nació mi bebé, ese instinto protector que siempre había estado ahí se volvió innegociable. Mantuvimos el plan que habíamos hablado Marcos y yo, visitas limitadas, horarios claros, solo personas que aportaran calma y apoyo real. Hubo comentarios disfrazados de preocupación, preguntas cargadas de juicio, silencios que pretendían castigar, pero no cedimos. Por primera vez no me sentí culpable por proteger mi espacio. Entendí que no estaba siendo egoísta, estaba siendo responsable, y que mi bienestar emocional no era un capricho, era una necesidad, especialmente en un momento tan vulnerable. Lara reaccionó exactamente como lo había hecho otras veces, primero con distancia, luego con victimismo, contando su versión de la historia, donde yo era fría, exagerada, difícil,
Y aunque supe que hablaba con otros miembros de la familia, ya no sentí esa urgencia desesperada de corregir el relato. Algo en mí había cambiado. Ya no necesitaba controlar lo que los demás pensaran para sentirme en paz. Dejé que su historia se contara sola, porque sabía que con el tiempo las incoherencias se notan sin que una las señale. En una reunión posterior, meses después del nacimiento, me di cuenta de que la tensión seguía ahí, pero su peso había cambiado. Lara seguía siendo distante, seguía ignorándome en ciertos momentos, pero ya no lograba desarmarme por dentro. Noté esos gestos como quien observa una tormenta desde una ventana. Incómoda, sí, pero sin el miedo de antes. Marcos también había cambiado. Ya no miraba el piso cuando su hermana hacía algo evidente, ya no esperaba que yo me adaptara. Empezó a intervenir de formas simples pero firmes. Comentarios breves que cortaban dinámicas incómodas, cambios de tema estratégicos, decisiones claras que marcaban que nuestra familia nuclear era su prioridad. No eran grandes discursos, pero eran constantes, y eso hizo una diferencia enorme. Su padre tardó más en entenderlo. Hubo conversaciones incómodas, insinuaciones de que todo sería más fácil si yo fuera menos sensible. Pero esta vez Marcos fue claro. No hubo gritos ni peleas, solo límites sostenidos en el tiempo. Y con el tiempo la presión disminuyó, quizá no por comprensión profunda, sino porque quedó claro que no íbamos a retroceder. Lara nunca se sentó conmigo a tener esa conversación que durante tanto tiempo esperé. Nunca hubo una disculpa directa, ni un reconocimiento explícito del daño. Durante mucho tiempo pensé que eso me impediría cerrar la historia, pero me equivoqué. Aprendí que no todas las historias familiares tienen cierres ordenados ni finales satisfactorios. A veces el cierre no es una reconciliación emotiva, sino una aceptación incómoda pero liberadora de que la otra persona no va a cambiar. Hoy sigo viendo a Lara en eventos familiares. Somos cordiales, educadas, correctas. No hay cercanía, no hay confianza, pero tampoco hay guerra. Ya no busco su aprobación, no espero gestos, no interpreto silencios, y esa distancia emocional, lejos de romperme, me devolvió una paz que no sabía cuánto necesitaba. Mi hijo crece en un ambiente más tranquilo, sin tensiones constantes, sin adultos caminando sobre cáscaras de huevo. Y Marcos y yo estamos más unidos porque aprendimos a proteger nuestro espacio juntos. Entendí algo fundamental en todo este proceso. Dejar ir no siempre significa alejarse físicamente. A veces significa dejar de explicarte, dejar de justificar tu dolor, dejar de darle micrófono a alguien que vive rentado en tu cabeza. Lara sigue siendo quien es, probablemente siempre lo será, pero ya no define cómo me siento ni cómo vivo mi vida. Ese fue el verdadero cierre, no cambiarla a ella, sino recuperarme a mí. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.